Imagina esto. Estás solo en una habitación oscura. No hay sonido, no hay distracciones, solo tú y tus pensamientos. Y en ese silencio, te das cuenta de algo que nunca quisiste aceptar. Has estado huyendo. Si te quedas hasta el final de este video, te daré un regalo que jamás olvidarás. No olvides suscribirte. Huyendo del dolor, de la incomodidad, de la lucha. Has estado tan obsesionado con buscar experiencias placenteras que jamás has experimentado realmente la vida. Nos venden la idea de la felicidad como una lista de deseos: dinero, autos, viajes, éxito, amor. Pero ¿qué pasa cuando consigues todo eso y aún te sientes vacío? Porque aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. La verdadera felicidad no está en evitar el sufrimiento, sino en atravesarlo y salir más fuerte. Pero cuando nos detenemos a reflexionar, nos damos cuenta de que esta noción de felicidad no siempre nos pertenece. Es una construcción que nos han impuesto desde la infancia, alimentada por la publicidad, las redes sociales y las expectativas de la sociedad. Nos hacen creer que seremos felices cuando alcancemos ciertos logros, cuando tengamos ciertos objetos o cuando nuestra vida encaje en el molde que otros han definido. Sin embargo, muchas personas que alcanzan esas metas siguen sintiendo un vacío interior, una insatisfacción que no logran explicar. La trampa de esta visión de la felicidad radica en que siempre está en el futuro. Siempre depende de algo externo, de algo que no tenemos en este momento. Nos pasamos la vida persiguiendo la zanahoria sin darnos cuenta de que el verdadero problema no está en lo que nos falta, sino en cómo estamos interpretando la vida. Creemos que la felicidad es un destino, cuando en realidad es una forma de caminar. Nos decimos a nosotros mismos: seré feliz cuando tenga ese auto, cuando consiga esa casa, cuando viaje a tal lugar. Pero ¿qué sucede cuando finalmente logramos esos objetivos? Puede que sintamos una satisfacción momentánea, pero pronto aparecerá un nuevo deseo, una nueva meta que nos hará pensar que aún no hemos llegado, que seguimos incompletos. Este modelo de felicidad nos convierte en esclavos de la búsqueda infinita. Nos obliga a compararnos constantemente con los demás, a sentir que nunca es suficiente lo que tenemos o lo que hemos logrado. Las redes sociales amplifican esta sensación al mostrarnos una versión editada de la vida de otras personas, donde todo parece perfecto, donde todos parecen estar disfrutando de una existencia plena y sin problemas. Pero esa es solo una ilusión. Nadie muestra sus momentos de tristeza, de duda o de frustración. Nadie publica sus días de desesperanza o sus noches de insomnio llenas de preocupaciones. Sin darnos cuenta, caemos en la trampa de creer que la felicidad es algo que otros tienen y nosotros no, que está fuera de nuestro alcance o que necesitamos hacer más para conseguirla. La verdadera superación personal comienza cuando rompemos con esta idea impuesta de la felicidad y empezamos a construir nuestra propia definición. Cuando dejamos de medir nuestra vida con los parámetros de otros y empezamos a preguntarnos qué es lo que realmente nos hace sentir vivos. No se trata de rechazar los sueños o de conformarnos con menos, sino de entender que la felicidad no está en las cosas, sino en la relación que tenemos con la vida misma. Es un cambio de enfoque. En lugar de preguntarnos, ¿qué necesito para ser feliz?, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo disfrutar de este momento tal como es? En lugar de vivir esperando el futuro, podemos aprender a valorar el presente, a encontrar satisfacción en lo que ya tenemos. Y esto no significa resignarse, sino descubrir que la verdadera plenitud no depende de circunstancias externas, sino de nuestra actitud. Muchas personas pasan años de su vida esperando a que algo cambie para sentirse bien consigo mismas. Esperan el ascenso, la pareja ideal, el reconocimiento social. Pero la verdad es que
Si no aprendemos a ser felices con lo que tenemos ahora, tampoco lo seremos cuando tengamos más, porque la mente siempre encontrará un nuevo motivo para postergar la felicidad. Muchos creen que la felicidad llegará cuando logren cierta meta, cuando alcancen determinado nivel económico, cuando encuentren a la pareja ideal o cuando el mundo exterior les ofrezca las condiciones que consideran necesarias para sentirse plenos. Sin embargo, este enfoque tiene un problema fundamental. Deja el bienestar personal en manos de factores externos que, muchas veces, están fuera de nuestro control. El pensamiento de «cuando tenga esto, entonces seré feliz» es una trampa mental que mantiene a las personas en un estado de espera interminable. Siempre hay algo más que parece necesario para completar la ecuación de la satisfacción. Si hoy no tienen dinero, creen que su felicidad está del otro lado de la riqueza. Si están solteros, piensan que el amor de pareja llenará el vacío. Si tienen inseguridades sobre su apariencia, imaginan que cuando alcancen el cuerpo perfecto, se sentirán plenos. Sin embargo, incluso cuando esas condiciones se cumplen, a menudo descubren que el vacío sigue ahí y que su felicidad sigue dependiendo de un nuevo «cuándo». Esta espera perpetua conduce a una vida de insatisfacción, donde el presente se convierte en un simple trámite hacia un futuro idealizado que nunca llega. Es fácil caer en el hábito de postergar la propia realización con excusas como «cuando tenga más tiempo», «cuando las cosas mejoren» o «cuando las circunstancias sean favorables». En el fondo, este tipo de pensamiento es una forma de autoengaño que justifica la inacción y el miedo al cambio. La verdadera superación personal empieza cuando la persona deja de esperar y asume la responsabilidad de su propio bienestar. Esto no significa ignorar los deseos de progreso, sino comprender que la felicidad y la plenitud no dependen exclusivamente de factores externos. El bienestar es un estado interno que se puede cultivar sin importar las circunstancias. Uno de los errores más comunes es pensar que la autoestima y la satisfacción personal son el resultado de logros externos. En realidad, la autoestima se construye desde adentro, a través de la autoconciencia, la aceptación personal y la acción alineada con los valores propios. No es necesario esperar a perder peso para sentirse valioso, ni alcanzar el éxito profesional para considerarse suficiente. La clave está en reconocer el valor intrínseco que ya existe en cada persona. Para romper con este ciclo de espera, es fundamental cambiar la mentalidad y tomar control de la propia vida. En lugar de esperar a que algo cambie para sentirse bien, se puede comenzar a trabajar en el bienestar desde este mismo instante. Esto implica desarrollar hábitos que fortalezcan la mente y el espíritu, como la gratitud, la disciplina, la introspección y el crecimiento personal. Muchas veces, las personas postergan su felicidad porque tienen miedo de enfrentarse a sí mismas. La espera se convierte en una excusa para evitar el trabajo interno que realmente necesitan hacer. Es más fácil creer que la solución está afuera que asumir la responsabilidad de transformar la propia percepción del mundo. Sin embargo, la verdadera libertad y satisfacción llegan cuando uno deja de depender de las circunstancias y aprende a generar su propia paz interna. Cuando una persona toma la decisión de dejar de esperar, comienza a actuar de manera diferente. En lugar de quejarse de su situación, busca soluciones. En lugar de postergar sus sueños, da los primeros pasos, por pequeños que sean. En lugar de compararse con los demás y sentirse insuficiente, se enfoca en su propio camino y en su propio crecimiento. Esta actitud de protagonismo es lo que marca la diferencia entre quienes logran cambios reales en sus vidas y quienes siguen atrapados en la misma insatisfacción año tras año. Otro aspecto clave en este proceso es aprender a disfrutar del presente. Muchas personas viven con la mente atrapada en el futuro.
creyendo que la felicidad llegará cuando se cumplan ciertas condiciones. Pero la vida ocurre en el ahora, y posponer la felicidad significa desperdiciar momentos valiosos que nunca volverán. Aprender a valorar cada instante, encontrar satisfacción en el proceso y cultivar una mentalidad de gratitud permite que la vida deje de ser una constante espera y se convierta en una experiencia más plena y significativa. La superación personal no consiste en alcanzar un destino final donde todo sea perfecto, sino en aprender a crecer y evolucionar continuamente. No hay un punto en el que uno pueda decir, ahora sí, ya soy feliz para siempre. Siempre habrá desafíos, nuevas metas y obstáculos que superar. La clave está en desarrollar una mentalidad que permita enfrentar esas situaciones con fortaleza y resiliencia, en lugar de verlas como impedimentos para la felicidad. Para lograr este cambio de perspectiva, es importante cuestionar las creencias limitantes que mantienen a la persona en espera. Muchas veces se ha aprendido desde la infancia que la felicidad depende de circunstancias específicas. Si no tienes éxito, no vales. Necesitas la aprobación de los demás para ser feliz. Sin una pareja no puedes sentirte completo. Estas ideas, aunque comunes, no son verdades absolutas, y desafiarlas es un paso esencial para liberarse de la trampa de la espera. Es aquí donde entra en juego el desarrollo personal. No como una fórmula mágica para el éxito, sino como un proceso de autoconocimiento y transformación. Se trata de cuestionar nuestras creencias, de desaprender lo que nos han enseñado sobre lo que significa ser feliz. Se trata de darnos cuenta de que muchas veces estamos persiguiendo sueños que ni siquiera son nuestros, sino que nos los hemos apropiado sin darnos cuenta. La verdadera libertad no es tenerlo todo, sino dejar de depender de lo externo para sentirnos bien. No significa que debamos renunciar a nuestras metas, sino que debemos aprender a disfrutarlas sin que nuestra felicidad dependa de ellas. Significa que podemos buscar el éxito, pero sin pensar que solo seremos valiosos cuando lo alcancemos. Que podemos desear una relación amorosa, pero sin sentir que sin ella estamos incompletos. Que podemos aspirar a tener una vida cómoda, pero sin caer en la trampa de pensar que el dinero es lo único que define nuestro bienestar. Cuando comprendemos esto, empezamos a vivir de una manera distinta. Dejamos de correr desesperadamente detrás de la próxima meta y comenzamos a valorar el proceso. Nos damos cuenta de que el presente es lo único que realmente tenemos y que podemos encontrar satisfacción en las pequeñas cosas. La gratitud juega un papel fundamental en este cambio de mentalidad. Cuando aprendemos a agradecer lo que ya tenemos, dejamos de enfocarnos en lo que nos falta. Nos volvemos conscientes de que, aunque tal vez no tengamos todo lo que queremos, tenemos lo suficiente para sentirnos bien. Esto no significa conformarse, sino aprender a ver la vida con otros ojos. Otro aspecto clave es la aceptación. Muchas veces sufrimos porque nos resistimos a la realidad, porque queremos que las cosas sean diferentes a como son. Aprender a aceptar no significa rendirse, sino soltar la lucha interna contra lo que no podemos cambiar y enfocar nuestra energía en lo que sí está en nuestras manos. También es importante la conexión con nosotros mismos. Vivimos tan distraídos con el ruido exterior que rara vez nos detenemos a escuchar lo que realmente queremos. Nos dejamos llevar por las expectativas de los demás, por las normas sociales, por lo que creemos que deberíamos hacer. Pero cuando nos damos el espacio para conectar con nuestra esencia, descubrimos qué es lo que realmente nos llena. La superación personal no es alcanzar un ideal impuesto, sino descubrir quiénes somos en realidad y vivir en coherencia con ello. Es dejar de actuar para encajar y empezar a actuar desde la autenticidad.
Es atrevernos a ser nosotros mismos sin miedo a lo que piensen los demás. No hay una única fórmula para la felicidad, porque cada persona tiene su propio camino. Lo que sí es cierto es que cuanto más dependemos de lo externo para sentirnos bien, más sufrimos. Y cuanto más aprendemos a encontrar satisfacción en el presente, más libres nos volvemos. En última instancia, la felicidad no es un destino al que se llega, sino una forma de vivir. No es algo que se encuentra afuera, sino algo que se cultiva adentro. No depende de lo que tenemos, sino de cómo interpretamos la vida. Cuando dejamos de buscar la felicidad como una lista de deseos y empezamos a encontrarla en el aquí y el ahora, descubrimos que nunca estuvo fuera de nuestro alcance. Piensa en la persona más fuerte que conoces. ¿Crees que llegó ahí teniendo una vida fácil? No. Los mejores hombres, los hombres más admirados, son aquellos que han sufrido, que han caído, que han sido golpeados por la vida y aún así encontraron la manera de levantarse. Porque la grandeza no nace en la comodidad, sino en la lucha. Déjame contarte una historia. Había un hombre que tenía un padre increíble. Su padre le enseñó todo lo que sabía, le guió, le mostró cómo enfrentar la vida con valentía. Pero un día, en un torneo de ajedrez, su padre sufrió un ataque al corazón y murió. De un momento a otro, el mundo de este hombre cambió para siempre. Ya no tenía a su mentor, a su guía, a su protector. En ese instante, dejó de ser un aprendiz y se convirtió en un maestro, porque la vida no le dio otra opción, y así es como crecemos, enfrentando lo que más tememos. Si piensas en los momentos que realmente te cambiaron, no fueron aquellos en los que todo iba bien. Fueron aquellos donde perdiste, donde sufriste, donde tocaste fondo y tuviste que decidir si te quedabas ahí o te levantabas. Pero hoy vivimos en una sociedad que nos dice que el dolor es malo, que el sufrimiento debe evitarse a toda costa. Nos han debilitado, nos han convertido en personas frágiles que buscan placer constante sin darse cuenta de que, sin oscuridad, la luz no tiene sentido. Nos dicen que debemos ser felices todo el tiempo, pero nunca nos enseñan que la verdadera felicidad viene después de haber superado la adversidad. Desde pequeños nos enseñan que cualquier incomodidad es un enemigo que hay que eliminar de inmediato. Si sentimos tristeza, buscamos distracción. Si enfrentamos un desafío, nos dicen que busquemos la solución más rápida y menos dolorosa. Si algo nos incomoda, lo evitamos. Pero esta mentalidad ha creado una generación que teme al esfuerzo, que huye de las dificultades y que se paraliza ante el más mínimo obstáculo. El dolor, sin embargo, es una parte fundamental de la vida. No hay crecimiento sin cierta dosis de sufrimiento. Cada músculo que se desarrolla en el cuerpo lo hace a través de la resistencia y el esfuerzo. Cada habilidad que adquirimos requiere una curva de aprendizaje que, en muchos casos, viene acompañada de frustración. El dolor no es el enemigo, es el maestro. Nos muestra nuestras debilidades y nos da la oportunidad de convertirlas en fortalezas. Es el catalizador del cambio, la señal de que estamos evolucionando y la prueba de que estamos vivos. En la sociedad actual, buscamos el camino fácil. Nos venden la idea de que la felicidad consiste en evitar cualquier forma de sufrimiento, en vivir con la máxima comodidad y sin exponernos a situaciones que nos desafíen. Pero esta búsqueda de la comodidad nos hace débiles. Nos volvemos dependientes de soluciones instantáneas y evitamos cualquier cosa que implique un esfuerzo prolongado. Sin embargo, la verdadera satisfacción no viene de evitar el dolor, sino de superarlo. Es en los momentos de dificultad donde descubrimos de qué estamos hechos y de lo que somos capaces. El sufrimiento, aunque doloroso, es un recordatorio de nuestra humanidad. Nos hace más empáticos,
nos conecta con los demás y nos permite valorar los momentos de felicidad con mayor intensidad. Si nunca experimentáramos la tristeza, ¿cómo podríamos realmente apreciar la alegría? Si nunca enfrentáramos desafíos, ¿cómo podríamos sentirnos orgullosos de nuestros logros? Si evitamos todo lo que nos incomoda, terminamos viviendo una vida vacía, sin propósito y sin crecimiento. Las historias de superación personal están llenas de momentos de sufrimiento. Grandes atletas, empresarios exitosos, artistas reconocidos y líderes mundiales han pasado por etapas de dolor extremo. No llegaron a donde están porque evitaron el sufrimiento, sino porque aprendieron a utilizarlo como combustible para seguir adelante. Cuando miramos la vida de estas personas, nos damos cuenta de que los momentos de mayor crecimiento siempre estuvieron acompañados de desafíos que parecían insuperables. Aceptar el dolor como parte del proceso no significa buscar sufrimiento innecesario ni glorificar el martirio. Se trata de entender que el dolor tiene un propósito y que, en lugar de huir de él, debemos enfrentarlo con valentía. Cuando aceptamos que el sufrimiento es inevitable en ciertos momentos de la vida, dejamos de temerlo. En lugar de verlo como un obstáculo, lo reconocemos como una oportunidad para fortalecernos y evolucionar. El problema de evitar el dolor es que terminamos viviendo una vida a medias. Nos limitamos a lo que es cómodo y conocido, sin atrevernos a explorar nuestras verdaderas capacidades. Nos refugiamos en distracciones superficiales, en placeres efímeros que nos hacen sentir bien por un momento, pero que no nos llenan en el largo plazo. Vivimos con miedo al fracaso, con miedo al rechazo, con miedo al esfuerzo. Y ese miedo nos mantiene atrapados en una burbuja de mediocridad. Superar esta mentalidad requiere un cambio de perspectiva. En lugar de preguntarnos cómo evitar el dolor, deberíamos preguntarnos qué podemos aprender de él. Cada dificultad es una lección disfrazada. Cada obstáculo es una prueba que nos prepara para algo más grande. Cada fracaso es una oportunidad de crecer y mejorar. Cuando adoptamos esta mentalidad, dejamos de temer el sufrimiento y empezamos a verlo como una herramienta de transformación. Los grandes avances en la historia de la humanidad no se lograron en momentos de comodidad. Fueron producto de crisis, de guerras, de desafíos monumentales que obligaron a las personas a evolucionar. Las invenciones que han cambiado el mundo surgieron de la necesidad y del esfuerzo, no de la complacencia. De la misma manera, el crecimiento personal solo ocurre cuando nos enfrentamos a situaciones que nos obligan a salir de nuestra zona de confort. Para desarrollar esta mentalidad, es fundamental exponernos intencionalmente a situaciones que nos desafíen. Buscar metas que requieran esfuerzo y dedicación. Afrontar el miedo en lugar de evitarlo. Aprender a manejar la frustración sin rendirnos. Practicar la autodisciplina incluso cuando el cuerpo y la mente nos pidan rendirnos. Todo esto nos fortalece y nos prepara para enfrentar los grandes desafíos de la vida con determinación y coraje. La sociedad nos ha vendido la idea de que la felicidad es ausencia de dolor. Pero la verdadera felicidad no viene de evitar el sufrimiento, sino de darle sentido. No es la falta de problemas lo que nos hace sentir plenos, sino la capacidad de superarlos. No es la comodidad lo que nos da satisfacción, sino el saber que hemos enfrentado nuestros miedos y hemos salido más fuertes del otro lado. Cuando dejamos de huir del dolor y empezamos a verlo como una parte esencial del crecimiento, nuestra vida cambia por completo. Nos volvemos más resilientes, más determinados, más capaces de enfrentar cualquier adversidad. Descubrimos una fortaleza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Y, lo más importante, nos damos cuenta de que el sufrimiento
No es el enemigo, es el maestro que nos guía hacia nuestra mejor versión. Si quieres ser fuerte, necesitas experiencias que te reten, que te saquen de tu zona de confort. No puedes construir músculos sin levantar pesas. No puedes desarrollar resiliencia sin enfrentar dificultades. El problema con la mayoría de las personas es que nunca han pasado por una verdadera batalla, nunca han sentido la presión de la vida apretando su cuello, y cuando la enfrentan por primera vez, se quiebran. Ser fuerte requiere enfrentarse a situaciones que desafían los límites, momentos en los que la comodidad desaparece y se abre paso la incertidumbre, el esfuerzo y la resistencia. Es en esos instantes donde realmente se forja el carácter, donde la mente aprende a soportar la presión y el espíritu se endurece ante la adversidad. Quien busca la superación personal sin estar dispuesto a salir de su zona de confort, está persiguiendo una ilusión, porque todo crecimiento real implica atravesar el dolor del cambio. Las experiencias retadoras son como el fuego que templa el metal. Al someterse a altas temperaturas, el metal adquiere una nueva dureza, una mayor resistencia. De la misma manera, los desafíos fortalecen la mente, la determinación y la voluntad. No se puede hablar de superación personal sin hablar de lucha, de esfuerzo, de momentos en los que se siente la tentación de rendirse, pero se elige seguir adelante. Es precisamente en esas situaciones donde se demuestra quién está realmente comprometido con su crecimiento y quién solo lo desea de manera superficial. Cuando una persona permanece en su zona de confort, todo parece fácil. No hay grandes preocupaciones, los días transcurren de manera predecible y el riesgo se mantiene al mínimo. Sin embargo, en ese estado no hay progreso. La comodidad prolongada produce estancamiento, y lo que al principio parece una sensación placentera con el tiempo se convierte en una trampa que limita el potencial. Muchas personas temen abandonar su estabilidad porque el mundo exterior está lleno de incertidumbre, pero lo que no comprenden es que dentro de esa incertidumbre se encuentra la oportunidad de ser más fuertes, más sabios y más capaces. Cada desafío trae consigo una lección. Un problema financiero enseña el valor de la administración y la planificación. Un fracaso en un proyecto personal obliga a replantear estrategias y desarrollar resiliencia. Un obstáculo en el ámbito emocional fortalece la inteligencia emocional y la capacidad de manejar las propias emociones. Nada de esto se aprende en un entorno donde todo es fácil y cómodo. La verdadera sabiduría y fortaleza se adquieren cuando la vida pone pruebas en el camino y se elige enfrentarlas en lugar de huir. Las personas más fuertes que existen hoy en día no lo son porque hayan tenido una vida sencilla. Al contrario, han atravesado momentos extremadamente difíciles, han caído y se han levantado, han perdido y han aprendido a reconstruirse. Cada una de esas experiencias ha sido un peldaño que los ha llevado a convertirse en versiones más resistentes de sí mismos. La clave está en la actitud con la que se enfrentan los desafíos. Quienes ven los problemas como oportunidades de crecimiento, en lugar de como castigos o desgracias, desarrollan una mentalidad invencible. Para volverse fuerte, es necesario entrenar la mente del mismo modo que se entrena el cuerpo en el gimnasio. Si un músculo no se somete a esfuerzo, no crece. Si un atleta nunca se exige más allá de su límite, nunca mejora. La mente funciona de la misma manera. Si no se expone a desafíos, no se fortalece. Por eso, quienes buscan la superación personal deben ver cada reto como una oportunidad para entrenar su carácter. Cada día presenta momentos en los que se puede elegir entre el camino fácil o el camino que desafía. La elección de enfrentar la incomodidad con determinación es lo que marca la diferencia entre una persona que evoluciona y otra que se queda estancada.
El miedo es uno de los mayores obstáculos en este proceso. El miedo a fallar, el miedo a ser rechazado, el miedo a no estar a la altura. Pero lo que pocas personas comprenden es que la única forma de superar esos miedos es enfrentándolos. No se vence el miedo esperando a que desaparezca por sí solo. Se vence actuando a pesar de él. Cada vez que una persona enfrenta un temor, se vuelve un poco más fuerte. Cada vez que se atreve a dar un paso fuera de su zona de confort, su confianza crece. Con el tiempo, aquello que antes parecía aterrador se convierte en una experiencia común y manejable. El crecimiento personal no es un proceso lineal. Habrá momentos de avance y momentos de retroceso. A veces se logrará superar un obstáculo con facilidad y otras veces se sufrirá una derrota que parecerá imposible de sobrellevar. Pero incluso en la derrota hay aprendizaje. Incluso en el dolor hay oportunidad de fortalecerse. Es precisamente en esos momentos donde se pone a prueba la verdadera determinación. Se elige rendirse o se elige aprender y volver a intentarlo con más fuerza. Las personas que alcanzan el éxito en cualquier ámbito de la vida han pasado por este proceso. Ningún emprendedor exitoso ha llegado a la cima sin haber fracasado antes. Ningún atleta ha ganado una competencia sin haber sufrido lesiones, derrotas y agotamiento. Ningún artista ha alcanzado la maestría sin haber enfrentado la crítica y el rechazo. Detrás de cada historia de éxito hay una historia de lucha, y esa lucha es lo que construye la fortaleza. La clave para abrazar este proceso está en cambiar la mentalidad con la que se enfrentan los desafíos. En lugar de ver las dificultades como obstáculos, hay que verlas como oportunidades. En lugar de lamentarse por los problemas, hay que preguntarse qué se puede aprender de ellos. En lugar de temer el cambio, hay que buscarlo activamente. La comodidad no lleva al crecimiento. Solo cuando se está dispuesto a arriesgarse, a fallar y a levantarse una y otra vez, se empieza a construir una verdadera fortaleza interna. Esto no significa que haya que buscar el sufrimiento innecesariamente, sino que hay que estar dispuesto a enfrentarlo cuando aparece. Hay que desarrollar una mentalidad de guerrero, una mentalidad que no se rinde ante la primera dificultad. Cada desafío que se enfrenta con valentía es una prueba superada, una lección aprendida y un paso más hacia una versión más fuerte de uno mismo. El mundo pertenece a quienes se atreven a salir de su zona de confort, a quienes se atreven a enfrentar lo desconocido, a quienes se atreven a fallar y seguir intentándolo. La fortaleza personal no es un privilegio reservado para unos pocos. Es el resultado de un proceso que cualquiera puede seguir si está dispuesto a pagar el precio. Y ese precio es el esfuerzo, la disciplina y la valentía para enfrentar la vida con determinación. No hay atajos en este camino. No hay fórmulas mágicas ni soluciones instantáneas. Lo único que garantiza la superación personal es la voluntad de desafiarse constantemente, de buscar siempre una nueva meta, de nunca conformarse con lo fácil. La vida premiará a quienes se atrevan a enfrentarla con coraje y castigará con mediocridad a quienes prefieran quedarse en la comodidad. Si quieres ser fuerte, necesitas experiencias que te reten. Necesitas desafíos que te saquen de tu zona de confort y te obliguen a crecer. No hay otro camino, por eso la mayoría se refugia en excusas. Estoy deprimido, no puedo hacer nada. No es mi culpa, pero aquí está la realidad. Tu vida es tu responsabilidad. Nadie vendrá a salvarte. Nadie va a hacer el trabajo duro por ti. Si estás atrapado en una vida que odias, la única salida es hacer algo al respecto. Pero eso significa enfrentarte al dolor, y la mayoría simplemente no está dispuesta a hacerlo. No es casualidad que frases como "estoy deprimido", "no puedo hacer nada" o
"no es mi culpa" sean tan comunes. Son expresiones que en apariencia justifican la inacción, brindando un consuelo momentáneo a quienes las utilizan. Pero en el fondo, lo único que hacen es fortalecer la prisión mental en la que esas mismas personas se han encerrado. La superación personal, en esencia, consiste en romper esas cadenas autoimpuestas y tomar el control de la propia vida, dejando atrás el papel de víctima para asumir la responsabilidad total sobre el destino. La razón por la que tantas personas se refugian en excusas es sencilla. La responsabilidad es incómoda. Reconocer que se tiene el poder de cambiar significa también aceptar que se ha permitido la inercia, la procrastinación y la falta de esfuerzo. Es mucho más fácil decir, estoy deprimido, por eso no hago nada, que admitir, estoy deprimido, pero eso no me define y puedo hacer algo al respecto. En la primera frase, el problema se presenta como un obstáculo insuperable. En la segunda, se abre la puerta a una posible solución, pero también a la incomodidad de salir de la zona de confort y enfrentar la realidad. El problema con las excusas es que se vuelven un hábito. Cada vez que se elige justificarse en lugar de actuar, se refuerza un patrón mental de impotencia. Al principio, es solo una excusa ocasional. Luego, se convierte en la respuesta automática ante cualquier adversidad. Con el tiempo, la persona que usa estas frases con frecuencia deja de verlas como excusas y comienza a creerlas como verdades absolutas. Se convence de que realmente no puede hacer nada, de que todo está fuera de su control, de que su vida es producto de fuerzas externas inamovibles. Y ese es el mayor peligro. Cuando las excusas se convierten en una identidad. Estoy deprimido, por ejemplo, es una afirmación que puede tener múltiples lecturas. La depresión es una realidad para muchas personas, y es cierto que puede dificultar la motivación y la acción. Sin embargo, también es cierto que hay quienes enfrentan la depresión sin rendirse, buscando ayuda, cambiando hábitos y luchando día a día. El problema no es reconocer que se tiene un desafío emocional, sino utilizarlo como una excusa para no hacer nada. Es la diferencia entre aceptar una dificultad y rendirse ante ella. Cuando alguien dice, estoy deprimido, por eso no puedo hacer nada, está dejando que su estado emocional controle por completo su vida, en lugar de buscar alternativas para mejorar su situación. Lo mismo ocurre con la frase, no puedo hacer nada. Esta afirmación es una sentencia de derrota. Se convierte en una profecía autocumplida, porque al creer que no se puede hacer nada, se deja de intentar. Y cuando no se intenta, obviamente no hay resultados. Es un ciclo que refuerza la sensación de impotencia, pero la realidad es que siempre se puede hacer algo. Tal vez no se pueda cambiar toda la vida de un día para otro, pero se puede dar un primer paso, por pequeño que sea. Se puede leer un libro, pedir ayuda, cambiar un hábito, levantarse un poco más temprano, escribir objetivos, hacer ejercicio, aprender algo nuevo. Siempre hay una acción posible. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se estancan no está en la ausencia de problemas, sino en la mentalidad con la que enfrentan esos problemas. La excusa "no es mi culpa" es otra de las más comunes y dañinas. Vivimos en un mundo donde la culpa se reparte con facilidad. Es culpa del gobierno, de la economía, de la familia, de la infancia, de la sociedad, del jefe, de la pareja. Y sí, es cierto que muchas veces hay factores externos que influyen en la vida de cada persona. Pero una vez más, la pregunta es, ¿qué hacer con eso? Se puede pasar toda una vida señalando culpables, o se puede asumir la responsabilidad sobre lo que sí se puede controlar. Porque aunque algo no sea culpa de alguien,
siempre es su responsabilidad cómo reacciona ante ello. Por ejemplo, si alguien creció en un ambiente difícil, no fue su culpa. Pero si decide quedarse atado a ese pasado y usarlo como justificación para no mejorar su vida, está eligiendo la parálisis. En cambio, hay quienes con historias similares deciden romper con ese ciclo y construir algo mejor. La diferencia no es la situación inicial, sino la mentalidad con la que se enfrenta. Superarse significa salir de ese refugio de excusas y atreverse a tomar las riendas de la vida. Significa decir, estoy deprimido, pero buscaré ayuda y haré lo posible para mejorar, en lugar de usarlo como una justificación para la inacción. Significa reemplazar no puedo hacer nada por voy a hacer lo que esté en mis manos, aunque sea pequeño. Y significa dejar de decir no es mi culpa, para empezar a preguntarse ¿qué puedo hacer al respecto? El camino de la superación personal no es fácil. Requiere esfuerzo, autoconocimiento y valentía. Pero también es el único camino que realmente vale la pena recorrer. Quienes eligen salir de la trinchera de las excusas, descubren que tienen más poder del que creían, que pueden transformar su realidad, que son capaces de lograr mucho más de lo que imaginaban. Y esa es la verdadera libertad, la de saber que, pase lo que pase, siempre se puede elegir actuar en lugar de rendirse. Míralo de esta forma. Los guerreros de la antigüedad no se volvían fuertes en tiempos de paz. Se volvían fuertes en la guerra. Cada cicatriz en su cuerpo contaba una historia, cada herida era una lección, y en esa brutalidad encontraban honor, propósito y verdadera satisfacción. Pero hoy, vivimos en una sociedad donde cualquier pequeño inconveniente es suficiente para que alguien se derrumbe. Nos han quitado nuestra capacidad de resistir. La clave para la verdadera felicidad no es evitar el sufrimiento, sino enfrentarlo con valentía. No se trata de buscar experiencias placenteras todo el tiempo, sino de aceptar que la vida es un ciclo de altos y bajos y aprender a amar ambos. Porque aquí está el secreto que nadie te dice: el dolor es un regalo. Cada vez que sufres, la vida te está dando la oportunidad de convertirte en alguien más fuerte. Cada vez que fallas, es una lección que puedes usar para crecer, pero solo si decides verlo de esa manera. Si nunca has pasado por la oscuridad, nunca apreciarás realmente la luz. Si nunca has sentido la desesperación, nunca entenderás lo que es la verdadera felicidad. La gente busca atajos, busca la fórmula mágica para sentirse bien sin hacer el trabajo difícil. Pero no existe tal cosa. Si quieres respeto, si quieres éxito, si quieres convertirte en alguien de valor, necesitas pagar el precio. Así que deja de huir. Enfrenta la lucha. Abraza la incomodidad. Y cuando la vida te golpee, sonríe. Porque significa que estás en el camino correcto. Los verdaderos hombres no se forjan en la comodidad, se forjan en la batalla, se forjan en la pérdida, se forjan en el sufrimiento. Y aquellos que entienden esto, aquellos que dejan de buscar una salida fácil y comienzan a enfrentar la vida con determinación, son los que realmente conquistan su destino. Así que dime, ¿vas a seguir buscando la comodidad? ¿O vas a hacer lo que sea necesario para convertirte en la mejor versión de ti mismo? Gracias por llegar hasta el final de este video. El regalo que jamás olvidarás está en el próximo video. La brutal verdad que nadie quiere escuchar. Dale clic ahora. Te veré allí. Que el valor esté contigo.